noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de Nueva Vida en Cristo. Estamos en el volumen 6. Hoy, si Dios lo permite, vamos a ver el paso 5 y la clase se llama ¿Por qué no hay más misioneros? Vamos a mirar unas razones por las cuales no hay más misioneros. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque este no debe ser un tema ajeno a la iglesia, sino que Dios nos ha dado un mandato y que debemos pedirle que nos ayude a obedecerle. Entonces les invito para que vayamos al Señor en oración antes de empezar con nuestra clase. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por estos espacios que nos das para nuestra edificación. Te pedimos que sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor, y que por medio de esta enseñanza sea tu Espíritu Santo inquietándonos a nosotros para que podamos, Señor, sentir esa compasión por las almas perdidas. Ayúdanos, Señor, para que esta enseñanza se quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que la podamos llevar en práctica en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos permites estudiar estos temas para el crecimiento de tu iglesia, Señor, para la edificación de ella. Que sea tu nombre exaltado en este momento y que podamos estar atentos a la enseñanza que nos has preparado el día de hoy. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días la hermana Laura nos dejó una tarea de aprendernos un versículo, ¿cierto? ¿Ya lo recordaron en la casa? Muy bien, Romanos 10, 14 y 15. Vamos a repetirlo, lo vamos a leer 2 veces y dice así: cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a volverlo a repetir. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 y 15. Entonces, miremos, mis hermanos, que este versículo está muy ligado, muy al acorde con el tema que vamos a estar viendo hoy, que se llama ¿por qué no hay más misioneros? Y vamos a mirar algunas razones, vamos a mirar varias al principio y vamos a ir desglosando únicamente 6 con la ayuda de Dios. Y lo que algunos dicen es que hay muchas causas por las cuales no hay más misioneros, ¿cierto? Por el poco interés, hay poco interés en las misiones mundiales y la falta de misioneros. Pero tal vez algunas de las más comunes, o sea, de las que más podemos escuchar nosotros y que de pronto nosotros también a veces hemos caído en alguna de ellas, son estas que vamos a oír a continuación. Entonces, una de las razones es: otros harán el trabajo. Podemos estar pensando así, no hay mucho quien haga el trabajo.
Soy solo una persona sencilla, sin talentos especiales. No soy predicador. Soy un poco tímido. No califico. Miremos cómo estas, estas razones muchas veces pueden haber tocado nuestra puerta, ¿cierto? Otra razón, no creo que pueda vivir con tantas incomodidades. Tengo temor a los insectos, enfermedades y comidas nuevas. Tengo interés, pero no sé cómo ayudar. El trabajo es demasiado grande, parece imposible. No hay dinero, los misioneros sufren con pocos recursos, hay poco apoyo por parte de las iglesias. Soy muy viejo, manden a alguien más joven. Podemos caer en estos pensamientos. Tenemos demasiado trabajo en la comunidad para estar mandando nuestra gente y recursos lejos. Los pueblos no alcanzados, como los musulmanes, son muy duros. Muchos no permiten la predicación del Evangelio. Me gustaría apoyar a un misionero, pero hay que dar todas mis ofrendas a mi iglesia, entonces no hay para misiones. Entonces esto es lo que algunos dicen y de pronto con alguna de estas afirmaciones nos pudimos haber sentido identificados, ¿cierto? Porque puede pasar que yo diga, no, no es que yo no tengo el talento para ser misionero. No, es que hay mucho quien lo haga. Pues nos pudimos haber identificado con alguna de ellas y le pedimos al Señor que por medio de esta enseñanza sea Él como ajustando esas tuerquitas que debe ajustar en nuestra vida y que nos ponga ese interés, ese amor por las misiones. Bueno, entonces vamos a mirar cómo contestar a los que dicen. Entonces la primera, les dije al principio que íbamos a ver 6 de estas afirmaciones que pueden estar acorde a por qué no hay más misioneros y nos vamos a quedar en 6. Listo, la primera que vamos a ver es otros harán el trabajo. Entonces imaginémonos, hermanos, si todos pensamos así, ¿quién irá? Nadie, ¿cierto? Y yo soy, no, 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 es que no, hay mucho quien haga el trabajo, esperemos a ver quién va. No, no debemos pensar así, ¿cierto? Porque acabamos de leer el versículo y dice que, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? Entonces, si no hay quien predique, ¿cómo la gente va a conocer y va a creer en nuestro Señor Jesucristo? Deben haber personas que prediquemos el Evangelio, ¿cierto? Y recordemos que el primer campo misionero es nuestra familia. No es que nos tenemos que ir para el África y allá pues hacer misiones. No, nuestro primer campo misionero, ¿quién es? La familia. Y a veces nos da mucha dificultad, ¿cierto? Lo digo especialmente por mí. Hay veces nos da temor, hay veces, ¿por qué? Porque creemos es en nuestras fuerzas, ¿cierto? Pero entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude para que podamos estar en este campo misionero activos en todo momento, a tiempo, a destiempo, predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Para que si Dios les concede fe para arrepentimiento, ¿a quiénes? A nuestros familiares, los más cercanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, mire que hay donde predicar, ¿cierto? Vamos a meditar sobre algunos comentarios que hicieron unas personas, ¿cierto? ¿Qué parte de la palabra id no entiendes? Porque es un mandato que Dios nos ha dado, ¿cierto? Que en Mateo 28, que vayamos y prediquemos lo que hemos aprendido. Robert Sujones dijo,
¿Qué parte de la palabra ahí no entiendes? Ahí nos queda a nosotros también la pregunta. Vamos a meditar, vamos a reflexionar. Acá hay un escritor y fue un presbiteriano que se llama Juan Stott, dijo, no debemos preguntarnos qué le pasa al mundo, porque ese diagnóstico ya ha sido dado. Más bien debemos preguntarnos qué le ha pasado a la sal y a la luz del mundo. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que nos hemos ido amoldando a las corrientes de este mundo y hemos dejado de predicar el Evangelio en muchos espacios donde Dios nos pone a cada uno de nosotros. Nosotros como creyentes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios que somos la sal y la luz del mundo. Y uno no pone una lámpara debajo de la mesa, ¿cierto? No, porque no alumbra. Debemos alumbrar, pero nuestra luz, no, la luz de Cristo. Que nosotros reflejemos lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida y que podamos ser testigos de toda la obra de salvación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Debes ir o mandar un sustituto, dice Oswald J. Smith. ¿A qué se refiere cuando habla de mandar un sustituto? Entonces, ¿lo hago yo o espero que lo haga la otra persona? Y si todos pensáramos así, no hubiera llegado el Evangelio a ninguno de nosotros, ¿cierto? Si todos pensáramos así, no, que lo haga otro, no, que lo haga otro. Imagínense, no hubiéramos conocido nosotros de la palabra de Dios. Pero gloria al Señor, Dios puso personas para que nos predicaran la palabra y Dios nos dio a nosotros vida, nos hizo el llamado eficaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nos había predestinado desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía quienes iban a creer en el unigénito Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Y esto nos debe llenar de gozo a cada uno de nosotros. O entonces la primera que vimos es que otros harán el trabajo. La otra que vamos a ver, hay demasiado trabajo en nuestra comunidad para estar mandando nuestra gente y recursos tan lejos. Y a la luz de Hechos 1.8 lo invito para que abra su Biblia y vayamos a nuestras Biblias, vamos a leer, ¿cierto? Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, acá nos hacen una pregunta. ¿Qué diría a los que dicen que tienen tanto trabajo en su propia comunidad que pueden ignorar otros lugares? ¿Qué les diríamos? Que Dios nos ha dado un mandato, ¿cierto? De que vayamos y seamos testigos de la obra redentora que Él ha hecho en nuestra vida y contemos, tiremos la semilla, porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, muy bien. Entonces es un mandato que Dios nos ha dicho. ¿Y lo vamos a hacer en nuestras fuerzas? No, porque acá dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si yo he confesado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ¿cierto? Porque sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe, y eso que no es un don de nosotros, sino de Dios. Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confieso mis pecados y me aparto de ellos, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y ahí es cuando nosotros podemos ir y ser testigos.
en Samaria, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los más cercanos, siempre empezando por los más cercanos y se va ampliando el círculo donde estamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está llamado a ser testigos y a predicar el Evangelio. Es un mandato que Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces, el mandato de Cristo sigue en pie. ¿Por qué? Porque es un presente siempre, 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 siempre estamos hablando en presente porque Jesús dijo, ¿cierto? Lo vamos a buscar en Mateo capítulo 28, dice, por tanto, id. Él no dijo que vayan otros o que iban. No, el id, o sea, un presente continuo todo el tiempo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id, es un mandato, no es opcional, ¿cierto? Es un mandato. Entonces, este mandato sigue vigente y no es cuestión de apoyar ministerios aquí o allá, no. O de ir y quedarse, no. La tarea incluye dos cosas. ¿Y cuáles dos cosas? Dos cosas incluye. Lo primero es que no debemos pensar que otros van a hacer el trabajo, porque como les decía ahorita, si entonces nosotros, si todas pensáramos y no hubiéramos tenido, pues como la oportunidad de que hubiera una persona que nos predicara, porque entonces si los primeros cristianos hubieran pensado así, el evangelio no hubiera llegado a otros países, ¿cierto? Podemos esperar bendición en nuestro ministerio local si rehusamos nuestra responsabilidad hacia el mundo entero. No, no podemos esperar bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha encomendado la tarea de ir y hacer discípulos, de ir y ser testigos, ¿cierto? Y nos dio el ejemplo. Jesucristo nos dio el ejemplo y miró con compasión que las almas perdidas, ¿cierto? Eso mismo le debemos pedir nosotros en oración al Señor, que nos dé esa compasión de ver a las personas que andan como ovejas sin pastor. Entonces, Bob es Hogren, ahí me disculpan pues el inglés o yo no sé qué es, bueno. Si tienes la visión de alcanzar a tu colonia, a tu ciudad, a toda América, regocíjate, oiga, esté feliz. O sea, si usted ha mirado de cómo alcanzo yo a mi familia, a mis vecinos, pues pongámoslo en un plano más cerradito, ¿cierto? Entonces, imagínese, esta persona dijo, Bob Schongren dijo, si tienes la visión de alcanzar a tu colonia, a tu ciudad o aún a toda América, regocíjate. Estás viendo el 5% del corazón de Dios. Hermanos, imagínense, o sea que si yo miro con compasión a las almas perdidas que andan como ovejas sin pastor, estoy viendo un porcentaje pequeño, mínimo del corazón de Dios. Ay, muy bonito, ¿cierto? Entonces debe ser para nosotros un anhelo poder pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar personas, ¿cierto? Que ponga en nosotros sus palabras. Entonces, este 5% es nada comparado con la población del mundo entero, ¿cierto? El 5% comparado con la población del mundo entero. No, pues, una hormiguita así chiquitica. Y nosotros nos asustamos, y nosotros nos asustamos para predicar el evangelio en la familia, en una reunión, o para predicarlo en el puesto de trabajo, en el estudio. Bendito sea el Señor. Entonces, expande tu visión a todo el mundo y conocerás el resto del corazón de Dios.
Qué bonito, o sea, que nos debemos regocijar cuando nosotros queremos que otras personas escuchen y para que puedan creer, porque la salvación viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es la única que tiene el poder para salvarnos y para transformar nuestras vidas. ¿Listo? Vamos para la tercera razón. La tercera razón: se requiere talento especial para ser misionero. Pocos califican. Soy una persona sencilla y tímida. No puedo predicar o evangelizar. Tenemos un ejemplo en la Biblia de esta afirmación que muchas veces puede llegar a la vida de nosotros. No, yo casi no sé hablar. No, yo como soy de tímido. No, yo que no, no, no. Bueno, y tenemos un ejemplo muy bonito en el libro de Éxodo. Les invito para que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a leer, ¿cierto? Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Moisés pensó así: no, yo, oiga, yo que voy a ir por allá. Si yo no, imagínese, él dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Pues yo, ¿qué voy a hacer yo? Pero ¿qué le dijo Dios? Muy bonito. Le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, es que no es la palabra de nosotros la que vamos a predicar. Es la palabra del Señor, es lo que ha hecho Dios en la vida suya y mía, eso es lo que vamos a predicar. Entonces mire cómo Moisés expresó esta actitud, ¿cierto? ¿Quién soy yo para qué? Para que haya delante de Faraón. Y hay otra parte donde le dice: yo que soy escaso de palabra, imagínate, yo que soy escasito de palabra. Y Dios le dijo: vaya, vaya, vaya que yo le pongo las palabras. Y es que la obra, mis hermanos, es de Dios, no es de nosotros. Entonces, que imagínense, la Biblia tan bonita, Dios como nos muestra ejemplos de estas maneras, de estas actitudes que a veces podemos tomar nosotros. ¿Y qué dijo Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7? Recordemos que es bueno que abramos nuestra Biblia de papel siempre, ¿cierto? Y lo vamos a leer. Dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál tesoro tenemos en vasos de barro? La palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Está en vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria y el poder se las debe llevar es Dios. Es el único dueño de esa gloria y ese poder, no de nosotros. Porque Dios sabe cómo somos de pecadores, hermanos. Entonces, por eso dice: para que la excelencia, para que la, sí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ven, ay, no, no, es que yo sí soy muy bueno predicando. No, 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 mis hermanos, así no es. Dios nos ha dicho: predique. ¿Cuándo? A tiempo y a destiempo. ¿En dónde? En todas partes. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero no pensando que yo con mis palabras puedo cambiar a las personas, no, porque ya sabemos
que la única palabra que tiene poder para transformar vidas, para cambiarnos, es la palabra del Señor, no la de nosotros. Vamos a meditar en lo siguiente. Dijo Hudson Taylor: Dios usa hombres y mujeres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en Él. Qué bonito este comentario. O sea, Dios usa a hombres y mujeres que son lo suficientemente débiles y frágiles. O sea, que nosotros nos sintamos tan débiles y tan frágiles que el único apoyo de nosotros sea Dios. Y ahí Dios nos va a usar, mis hermanos. ¿Qué talentos especiales se requieren para ser misioneros? ¿Ustedes creen que hay, a ver, talentos? Entonces debo saber hablar 3 idiomas, debo saber hacer origami, debo... No, ningún talento, no se requiere talento, mis hermanos. Dios puede usar a cualquier persona. Usó a Moisés, vea, el que le dijo yo, ¿y quién soy yo para ir allá delante de Faraón? Y vea, Dios lo usó. Dios, pues es que por eso acá leíamos que este tesoro está en vasijas, en vasos de barro. Es que, a ver, ¿quién, digamos, me pongo como ejemplo, ¿cierto? ¿Quién soy yo o quiénes somos nosotros? Usted, el que está viendo en este momento la enseñanza, para que Dios nos haya escogido. Es que no, pues, no. ¿Qué hemos hecho? Pecar todo el tiempo, hacer lo malo delante de Dios. Y sin embargo, Él nos utiliza. Bendito el Señor, ¿cierto? Tan bonito todo lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor por eso. Bueno, no se requieren talentos especiales, sino que se requiere tener temor de Dios. Temor de Dios, sumisión, fe y amor para la gente. Además, no todos los misioneros pasan sus días predicando. No, hay un sinnúmero de oportunidades como la construcción, la medicina, la enseñanza, la administración, entre otras. O sea que no es que nosotros pensemos que un misionero todo el día está predicando. No, mire que hay otras cosas en las cuales ellos pueden servir. Acá hay otras frases que vamos a meditar y vamos a comentar, ¿cierto? A.W. Tozer, un pastor, dijo: Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. O sea que si usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya Dios lo ha llamado. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Nos está calificando, nos está preparando, ¿cierto? Hudson Taylor es un misionero, él fue un misionero y él dijo, al entrevistar a una persona que solo tenía una pierna, le preguntó: ¿por qué teniendo esa discapacidad quería ser misionero en China? Respondiendo dijo, la persona que le faltaba el pie dijo: porque los que tienen 2 pies no van. Queda uno así, dice uno, sí. Bueno, entonces mire que hay veces la gente que tiene una discapacidad, mire que es más decidida. Dice pues en la entrevista que hizo Hudson Taylor a una persona discapacitada, porque los que tienen 2 pies no van. Ay, que Dios nos ayude. Bueno, la cuarta, no hay dinero. En Filipenses 4:13, que es un versículo muy conocido por todos nosotros, yo creo que todos nos lo sabemos, dice: todo lo puedo en Cristo
Vio que sí se lo sabe, que me fortalece. Muy bien. A menudo se usa este versículo para confirmar el poder de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Este versículo a veces las personas lo sacan fuera del contexto y lo utilizan, que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, para exámenes, para trabajos, bueno, para todas las cosas. Y el contexto, mis hermanos, es otro, ¿cierto? Eh, sin darnos cuenta que en su contexto Pablo estaba hablando sobre el dinero. Afirmaba su habilidad de estar contento en escasez o en abundancia. O sea, pues que, porque muchas personas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no estudio, pero entonces voy a ganar el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pienso que voy a seguir laborando y llego tarde o no cumplo las labores que debo hacer en el trabajo. No, así no es, ¿cierto? Recordemos que no debemos estar sacando textos fuera del contexto, que debemos leer arriba y abajo para poder saber de qué están hablando. Y si no es así como nos han enseñado nuestros pastores, ¿a dónde vamos? Al capítulo anterior. Y todavía no entendí, no lo encuentro. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a leer el libro, así juiciosamente como nuestros pastores nos han enseñado. Entonces, tomando en cuenta que Pablo era un misionero, escribiendo a gente que le apoyaba económicamente, que promete Filipenses 4:19. Y este es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana. Filipenses 4:19. Vamos a ir a nuestras Biblias, lo vamos a abrir. Filipenses 4:19 dice, es muy bonito este versículo, mis hermanos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces, Pablo, que la palabra de Dios, ¿cierto? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que promete a los filipenses. Muy bien, que Dios les suplirá todo lo que ellos necesiten, todo lo que ellos les hace falta. Esta promesa es para el misionero y también para los que apoyan la obra misionera económicamente. Aunque muchos tienen problemas levantando su sostén, Dios ha sido fiel a los que confían y esperan en su provisión. No dude, crea esta promesa. No la mentira que dice que no hay dinero. También el enemigo quiere mantener las iglesias adormecidas, sin tomar su responsabilidad de apoyar económicamente a las misiones. Entonces, en nuestra congregación, ¿cierto? Lo recuerdan que hay un grupo de personas que voluntariamente, ¿cierto? Decidieron apoyar las misiones económicamente y es la manera como Dios sustenta los misioneros. Qué rico que en oración le pidiéramos al Señor que ponga en nuestro corazón ese sentir para que podamos ofrendar con alegría para las misiones, para la obra misionera. Vamos a ver otros comentarios, ¿cierto? Vamos a leerlos y vamos a meditar en ellos. Estos comentarios los hicieron misioneros, precisamente misioneros. Jean Elliot dijo, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. La voluntad de Dios no te llevará hasta donde su gracia no te pueda sostener. Dios es sabio, infinitamente amoroso y quiere el bien para nosotros. Él cuida de nosotros y se va a hacer cargo de nosotros y nos va a llevar donde Él quiere que nosotros estemos. Así es. Hudson Taylor dijo,
La obra de Dios hecha a su manera nunca tendrá falta de sus recursos. Es que Dios es el que sostiene la obra, ¿acaso son sus recursos y los míos? No, Dios, es que si yo no ofrendo para las misiones, no es que Dios esté, ay, ¿qué vamos a hacer? Ángela, no ofrendo para las misiones, se acabó, no, la obra es del Señor y Él se encarga de esos recursos. Dios es maravilloso, mis hermanos. Todo lo encajona, lo direcciona. Cuando va conforme a su voluntad, todo es así derechito y Él es el que sostiene las obras misioneras. Nosotros debemos ofrendar, pero Él es el que las sostiene. La gente dice, Señor, aumenta nuestra fe. No es una gran fe lo que necesitamos, sino fe en un gran Dios. Entonces yo no necesito una fe grandísima, no, necesito sino fe en un gran Dios, en Dios que es absolutamente sabio, soberano, amoroso, fiel, misericordioso. Necesito fe en ese gran Dios, en el único Dios verdadero. El Señor proveerá. Velemos de modo que nuestros ojos se mantengan en Dios. Porque muchas veces, y viene a mente cuando estaba empezando a ir a la iglesia, el pastor Fabio predicaba y estaba predicando, bueno, acerca de ofrendar, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros tenemos algo guardado, digamos, separamos un dinero para la ofrenda, ¿cierto? Pero entonces surgió, él mencionaba, de ejemplo, un arreglo para la plancha, un arreglo de la plancha, creo que era así. Entonces era el arreglo de la plancha y los volantes con que evangelizábamos primero. Y entonces siempre es, no, saquemos de ahí, o sea, siempre estamos como no, lo de Dios puede esperar. Está separado esto para la ofrenda misionera, pero resultó este gastico, no, tomémoslo de ahí, después lo ponemos. No debe ser así, ¿cierto? Primer lugar, Dios. En todo. Es difícil, pero en nuestras fuerzas. Si confiamos en Dios, va a ser mucho más fácil. O sea que Dios va a proveer, mis hermanos. Entonces siempre mantengamos nuestros ojos en Dios, en el único Dios verdadero. La otra afirmación pues que vimos al principio, la número 5, y dice, solo debemos dar a nuestra iglesia. Y la palabra de Dios nos muestra cómo no es así. ¿Qué opinaba Pablo en Filipenses 4, 15, 19 sobre ofrendas a misioneros? No más debemos ofrendar en nuestra iglesia. Vamos a leer Filipenses 4, 15, 19, dice. 15 al 19 dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, solamente los filipenses. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceito, agradable a Dios. Y Pablo continúa diciéndoles, o sea, ellos ofrendaron con alegría, me imagino, de lo que ya Dios les había dado, ¿cierto? Pero no solamente ofrendaron para la iglesia de Filipos, no, también para cuál, para la de Tesalónica. Pablo estaba en Tesalónica y ellos desde Filipo le enviaron la ofrenda allá
¿Para qué? Para sus necesidades. ¿Y eso quién lo direcciona? Dios. Y entonces Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es el versículo que nos vamos a aprender. Entonces, ¿solo debemos dar a nuestra iglesia? No, debemos animarnos los unos a los otros, apoyar misiones, como hicieron quienes, los hermanos en Filipos. Mire, Dios en su palabra nos deja los ejemplos. Qué bonito el Señor. Y la número 6 es, soy muy mayor para ir. Ya estamos muy viejitos para ser misioneros. Una de las misioneras más efectivas que el autor de este libro que estamos estudiando, pues de Nueva Vida en Cristo, ¿cierto? Conoce, salió para África después de los 50 años. Otra salió después de los 70 años. Y siguen dando mucho fruto. O sea que la edad tampoco es excusa, mis hermanos. Mire cómo Dios a través de esta enseñanza nos ha ido mostrando, nos ha ido pues abriendo, dando como una luz, dando luz para que nosotros nos quitemos estas ideas que de pronto están preconcebidas en nuestra mente y miremos que no es así, que podemos ser misioneros, ¿cierto? Ya sabemos que el primer campo misionero es la familia. Y ahí lo debemos hacer, listo. Yo no puedo ser misionera, ¿cierto? Porque no, pues no por ninguna de estas, ¿cierto? No puedo ser misionera, pues entonces ¿yo qué voy a hacer? Muy bien, apoyar la obra misionera. Aquí hago pues un paréntesis para que apoyemos la obra misionera, ¿cierto? Que está en la iglesia. En la iglesia hay un grupo de hermanos que ha decidido apoyar la obra misionera. ¿Con cuánto? Con lo que Dios ponga en su corazón, ¿cierto? Está la hermana Leida, que es la que recoge las ofrendas, a Leida Espinosa en estos momentos, que es la que recoge la ofrenda misionera. Entonces, para que le pidamos al Señor que nos ayude, ¿cierto? Hay una tareita por acá que dice que para investigar. Entonces vamos, los invito para que la hagan y bueno, ¿cuáles son las creencias principales de las siguientes religiones? El Islam, el hinduismo, el budismo. Investigue y prepare un resumen en una hoja aparte. Van en una hojita a escribir. El Islam cree en el hinduismo, porque sabemos que hay muchas, no, la mayoría de religiones, ¿cierto? No es Jesús más otra creencia, ¿cierto? Hay otras que siguen todavía esperando que venga el Mesías. Entonces, la tarea que tenemos es que cuáles son las creencias principales del Islam, el hinduismo, el budismo, una investigación cortica, ¿cierto? No vamos a traer acá pues una tesis, no, una investigación cortica. Para crecer, nos dicen que para crecer esta semana vamos a leer un capítulo por día del libro de Hechos, del capítulo 1 al 7 del libro de Hechos, vamos a leer. Y nos vamos a memorizar, si ya lo repetimos 2 veces, ya les he dicho, Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Lo vamos a repetir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Bueno, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a darle a Dios gracias por este tema tan interesante que vimos esta noche y que sea su Espíritu Santo ayudándonos a ajustar estas tuerquitas que nos hacen falta para poder anhelar, ¿cierto? Anhelar a ser misioneros. Recordemos que podemos ser misioneros o apoyar la obra misionera. Dios tiene cuidado de nosotros al preparar estos temas para nosotros. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este tema que nos has enseñado hoy. Te pedimos que pongas en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, Dios, de honrarte, de obedecer tu mandato, de ir y hacer discípulos, Señor. Ayúdanos para que podamos ser de influencia para el primer campo misionero en el cual nos has puesto. Pon en nosotros las palabras, Señor. Pon esa compasión en nuestro corazón por las personas que andan como ovejas sin pastor, Señor. Tú nos diste el ejemplo ya, Señor. Tú sentiste esa compasión por las multitudes. Ayúdanos, Dios, a seguir tus pisadas. Que sea tu Espíritu Santo el que ponga esas palabras en nosotros y que seamos valientes, esforzados para ser testigos, para poder predicar el Santo Evangelio, Señor, para poder predicar que Jesucristo vino a la tierra, nació, vivió, sufrió, murió, resucitó y ascendió al cielo, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese inmenso amor y por ese cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esta enseñanza quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón y para que la podamos llevar por obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.